Bueno, de vuelta para la grabación, buen día a todos. Hoy vamos a ver, la clase la vamos a dividir en dos. Puede ser que haya 3 breaks, ¿está bien? Quizás hacemos un pequeño break a las 11, por un tema personal mío acá que tengo que resolver. Vamos a ver en la primera parte de la clase protesta social. En la segunda parte de la clase vamos a ver habeas corpus. Y sobre el final, como ya dije, vamos a ver una pequeña devolución del parcial y vamos a contestar dudas respecto del examen. A su vez, empezamos con los avisos parroquiales. Quedan 3 clases. Las 3 clases vamos a empezar a las 10, ¿está bien? Estamos un poco atrasados. Me atrasé con el programa, estamos atrasados una clase, así que vamos a tratar de recuperar el tiempo perdido, volviendo a nuestro horario habitual, como si estuviéramos en la facultad, que es de 10 a 1. Siempre vamos a seguir haciendo el break, el intervalo, 15 minutos en el medio, tipo 11:25, 11:30, ¿está bien? Así que eso para lo que sigue. Queda muy poco para el segundo parcial y para terminar, así que no aflojen ahora. Justo ahora no aflojen. Bien. Bueno, empezamos con protesta. Con protesta, ¿por qué damos protesta? Bueno, ustedes saben que esta cátedra se caracteriza, el titular se caracteriza también, es uno de los juristas líderes en temas de protesta social, no solo en la Argentina, en Latinoamérica. La verdad que es internacionalmente un líder en el tema. Es un tema que a nosotros nos importa mucho. ¿Por qué? ¿Y por qué está al final? Esta es la última clase de derechos, ¿está bien? Es una clase fronteriza entre derechos y parte orgánica. De hecho, vemos en la misma, hoy justo la damos junto en la misma clase, pero si no es una clase sucesiva, la damos con las garantías procesales, jurisdiccionales, para el cumplimiento de los derechos, y la protesta tiene, así como cuando vimos libertad de expresión, vimos que New York Times versus Sullivan estaba entre medio de la teoría y de la concepción liberal y de la demócrata del debate público robusto. Bueno, protesta social pasa algo similar. Por un lado es un derecho y por otro lado es una garantía. Ahora vamos a ver qué es una garantía, ¿está bien? Y a su vez, en protesta social se insertan casi todas las discusiones que hemos venido teniendo durante el curso. ¿Por qué? Porque en materia de derechos, la protesta social está íntimamente vinculada con la libertad de expresión, está íntimamente vinculada. ¿Por qué con la libertad de expresión? Porque la protesta social, los grupos, las personas que se manifiestan a través de la protesta social, hacen saber sus posiciones, expresan ideas, sus manifestaciones tienen contenido expresivo, ¿está bien? Y ese contenido expresivo se inserta dentro de una visión social o colectiva de la libertad de expresión y no una meramente individual, sino en cuanto a su aporte al debate democrático, ¿está bien? La protesta social, en ese sentido, está íntimamente vinculada con la libertad de expresión y se encuentra también protegida por la libertad de expresión. En los Estados Unidos también se protege a la libertad a la protesta social o libertad de manifestación con la primera enmienda, que es ¿se acuerdan? La enmienda de la libertad de expresión. Por esto, por el carácter consustancial con la promoción del debate democrático que tienen las manifestaciones, la protesta social, las expresiones masivas de la población. También se vincula con autonomía. ¿Por qué? Porque, por un lado, las personas que participan en la protesta participan de la protesta en cuanto seres autónomos, ¿está bien? Autónomamente se determinan y deciden participar en la protesta. Es una manifestación de su libertad individual, el hecho de manifestarse públicamente y colectivamente en la vida social, en el entramado social, y a su vez es precondición de la autonomía. Porque como vimos, la autonomía está atravesada por relaciones de clase, identidades
raciales, de género, con lo cual la necesidad de que los grupos, la necesidad de la promoción de la libertad individual, disculpen un segundo. Disculpen, esto es televisión verdad, en tiempo real. Esto en la facultad no pasa. Como estaba diciendo, está vinculado con la autonomía, por un lado porque es expresión de la autonomía de los que se manifiestan, y por otro lado porque para que exista realmente autonomía individual, requiere que haya autonomía colectiva. Y los individuos requieren, para liberarse de sus situaciones de opresión, el quehacer en común, ¿está bien? No hay forma para las mujeres, para los pueblos originarios, para nadie en realidad, pero sobre todo para los grupos desaventajados o las minorías, para resolver sus problemas de falta de autonomía colectiva, porque su falta de autonomía se debe a su pertenencia a un grupo, ¿está bien? Esa autonomía no se puede ganar individualmente, con lo cual las herramientas para ampliar esos grados de autonomía individual requieren también herramientas de tipo colectivo. Y la protesta social es una de las principales herramientas colectivas para, por un lado, proteger y por otro lado, ampliar la autonomía y la libertad individual. Todo esto lo vamos a ir profundizando. Cualquier duda, consulta o planteo, por favor, no deje de hacerlo. ¿Está vinculado con la igualdad? ¿Por qué? Porque la protesta social, en general, puede estar motivado por reclamos de antidiscriminatorios o por problemas de igualdad, ¿está bien? La desigualdad es uno de los principales motores de las protestas sociales, por lo menos en nuestro país, ¿está bien? Y a su vez, también está íntimamente enraizado con el principio de igualdad, porque implica también que cada uno de nosotros es igual a los demás para manifestarse públicamente y para participar de la vida social. También está íntimamente vinculado con los DESC, porque igual que con igualdad, si uno ve, hace un análisis de por lo menos la protesta social, me animaría a decir en Latinoamérica, y me animaría a decir en el mundo, el 90 o el 80% de los casos de protesta social está motivado por el incumplimiento o la violación de derechos económicos, sociales y culturales. ¿Por qué? Por problemas de desigualdad, ¿está bien? Por problemas de desigualdad estructural. Entonces, como vemos, protesta social está vinculado íntimamente a cada uno de los derechos que hemos visto hasta ahora, tiene su base en cada uno de esos derechos. Básicamente la doctrina y la jurisprudencia internacional y nacional han entendido que la libertad de expresión se vincula con principalmente la libertad de expresión. Y van a ver en los materiales que tienen para el curso que en general se la analiza y se la protege o se la ve desde el derecho a la libertad de expresión. Pero eso no debe ocultar su vinculación con cada uno de los principios que estuvimos viendo. Por otro lado, también no solo se vincula con la Constitución, con los derechos, también se vincula con la democracia. ¿Por qué? Porque para que seamos realmente partícipes de un autogobierno, tenemos que poder, como ya vimos, participar en igualdad de condiciones de las discusiones públicas. Si las discusiones públicas, si el gobierno está en manos de representantes, es consustancial con la existencia de un sistema democrático que la población, los mandantes, se puedan expresar libremente y hacer llegar sus peticiones y manifestaciones a esos representantes y a sus conciudadanos, a sus pares, ¿está bien? Porque la protesta no solo pretende, por un lado, quizás expresar simplemente una idea, sino que también pretende sensibilizar a semejantes, pretende poner en agenda temas de discusión que no lo están, pretende confrontar con ideas distintas, con lo cual el aporte que hace la protesta social a la vida democrática es inestimable y así está receptado
y reconocido tanto por la Constitución como por los tratados internacionales de derechos humanos, los entes de control y seguimiento de los distintos tratados, y también por la Corte Suprema elípticamente, que, para que ustedes tengan una idea de la complejidad de este tema, no hay un solo caso, ¿está bien?, en donde la Corte haya definido o haya entrado en el análisis de este tema en profundidad de la protesta social, ¿está bien? En todos estos años que ustedes viven y se desenvuelven en la Argentina, que está lleno de protestas sociales por todos lados, al punto de que muchos han hasta cambiado su postura, quizás en una época eran más receptivos con la protesta y luego, en atención a la reiteración de las protestas y la masividad de las mismas, y justamente la repetición y la molestia que generan las protestas, ha cambiado su visión respecto de estas protestas. Sin embargo, en todos estos años la Corte nunca emitió un fallo, a pesar de que han llegado miles de casos para su estudio, después vamos a ver alguno de ellos, nunca ha definido su posición en este punto. ¿Bien? Nunca ha resuelto respecto de la protesta social. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Nada? ¿Están dormidos todavía? Bueno. Y a su vez, como para terminar de dar esta parte introductoria, pero no por eso menos importante, también es una garantía. ¿Qué son las garantías? Las garantías son las herramientas que el derecho tiene para garantizar su efectividad. Ustedes saben que, y esto se enlaza también con la segunda parte de la clase de hoy, el derecho tiene un problema básico. ¿Cuál les parece que es? Ustedes que estudian Derecho, ¿cuál les parece que es, desde que empezaron CBC hasta ahora, llevan más o menos 2 años en esto, ¿cuál les parece que es el principal problema del derecho? Es muy lento. ¿Cómo, Bárbara? No te escuché. Que es muy lento, es un proceso muy lento. Es muy lento, ok. A ver, alguien que pueda afinar esa... Que no se cumple, dice Ariana. A ver. ¿Qué opinan? Yo lo vi en las clases del cuatrimestre pasado, pero dijeron como que queda que sea eficaz. Muy bien, Meli, muy bien. Eso pasa por hacer trampa, que es lo que queremos, y ver los videos del cuatrimestre pasado. Efectivamente, como también decía Ariana, que no se cumple. El principal problema de un sistema jurídico cualquiera, no el argentino, es garantizar su efectividad. Una cosa es escribir cómo deben ser las cosas, y otra cosa es que eso sea una realidad en el ámbito material. ¿Me siguen hasta acá? Y eso es obvio, si ustedes ya llevamos 4 meses de derecho constitucional, vimos que la Constitución dice un montón de cosas que están muy bien, pero cuando uno sale a la calle, no lo ve. De hecho, cada vez la situación en la calle está más complicada, la situación económica cada vez es más difícil, la desigualdad sigue existiendo, los problemas abundan por todos lados, y si uno simplemente se tuviera que juzgar el sistema agarrando, por ejemplo, la Constitución, para no agarrar los tratados, agarro simplemente la Constitución y dice, esta gente le encontró la vuelta, sabe cómo resolver todo, son todos felices. Bueno, eso no ocurre. Entonces, el principal problema que tiene cualquier sistema jurídico es hacerse respetar, es que se cumpla. Bueno, en ese sentido, el derecho prevé herramientas para eso, que se llaman garantías. Cuando ustedes vieron en la Constitución el primer título que dice Declaraciones, Derechos y Garantías, ¿está bien? Los derechos y las garantías no son lo mismo. Los derechos establecen, bueno, esto es una vieja clasificación que a mí no me gusta, pero los derechos establecen la potencia, ¿está bien?, para que uno
declaran que uno tiene una atribución, pero ese derecho que declara una atribución, que declara que uno tiene, valga la redundancia, un derecho, requiere, cuando no es cumplido por los demás o por el Estado, alguna herramienta que pueda vencer esa resistencia para que se cumpla. Esa resistencia puede ser por acción o por omisión. Bueno, esas herramientas son las garantías. Y las garantías hay de diversos tipos. Están las garantías. Se puede hacer una gran diferencia entre garantías institucionales y garantías no institucionales. En general, las garantías no institucionales no son estudiadas en cuanto a garantías. ¿Está bien? Es un enfoque relativamente nuevo, esto de ver que existen garantías no institucionales. Pero, ¿cuáles son las garantías institucionales? Las de toda la vida. Por un lado, las garantías institucionales están en la propia parte orgánica de una Constitución. O sea, cómo se ejerce el gobierno, cómo funciona el sistema mismo, es una garantía, es una herramienta para garantizar la efectividad de un sistema. Por eso se establecen jueces, legisladores, presidentes, policías, todas esas personas y a instituciones tienen una función, hacer cumplir la Constitución. Después veremos si funciona o no, ¿está bien? No estoy diciendo que esto funcione, o quizás funciona bien, pero no funciona al servicio de los que debería funcionar. Pero bueno, por un lado está la estructura de gobierno, lo que sería la parte orgánica, las instituciones. Eso son garantías institucionales. Luego, lo que nosotros más estudiamos como abogados y abogadas son las garantías institucionales de tipo jurisdiccional, que son las acciones judiciales que podemos entablar ante los tribunales para lograr que un juez nos reconozca nuestro derecho y le ordene a alguien que haga algo para respetarlo. ¿Está bien? Y para eso utiliza o la fuerza pública o la persuasión de las distintas herramientas que tiene. En esas herramientas institucionales de tipo jurisdiccional están el amparo, la habeas corpus, la habeas data y todas las acciones que están en los códigos procesales, como por ejemplo este, que es el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. ¿Está bien? Esas son las garantías de tipo institucional jurisdiccional. Y después están las garantías no institucionales. El derecho, como es muy consciente de este problema que tiene en cuanto a garantizar la eficiencia, sabe que no es suficiente con las herramientas institucionales para hacer valer los derechos y para garantizar su vigencia. Por eso prevé, por ejemplo, la Constitución argentina lo prevé expresamente, el derecho a huelga. El derecho a huelga es una garantía no institucional de cumplimiento de derechos. El derecho le otorga a sujetos particulares, ¿está bien?, la posibilidad de garantizarse su autotutela. Entonces los protege, les da, por ejemplo, el artículo 14 habla de garantizar todas las medidas que sean necesarias para que los delegados gremiales ejerzan su función, ¿está bien? Miren la previsión de la Constitución que habla de garantías necesarias, ni siquiera las define expresamente ni taxativamente, todas las que sean necesarias. Bueno, eso es la base, el corazón de lo que son las garantías no institucionales. La posibilidad de cada uno de nosotros de ser parte activa de la promoción de la efectividad del derecho. Entre esas garantías, o si quieren la garantía principal no institucional, es la protesta social, de la cual la huelga es una manifestación. Lo que pasa es que la huelga es tan importante a nivel histórico que tiene un lugar propio en el análisis jurídico por fuera de la protesta social. Pero si uno quiere analizarlo sistémicamente, podría llegar a la conclusión de que la protesta es el género y la huelga la especie. ¿Está bien? Y estas garantías no institucionales también, y esto se vincula mucho con lo que vimos en libertad de expresión y también con acciones positivas, implican un aval por parte del derecho a que se generen daños a terceros. ¿Está bien? Determinados daños a terceros, controlados, van a estar garantizados por el derecho, van a estar amparados por el derecho. ¿Está bien? Cuando unos trabajadores o un sindicato van a una huelga, eso genera perjuicios, el empleador tiene perjuicios.
Sin embargo, el derecho no es neutral. Se pone del lado de los trabajadores en ese conflicto. ¿Por qué? Porque hay una situación de desigualdad estructural y sabe que si no protege en extremo y no le da un refuerzo a su seguridad a los trabajadores, los empleadores se abusan de su poder. Esto más allá de las circunstancias particulares, también en circunstancias particulares donde pasa al revés. Está bien que los empleados pueden abusarse del empleador, pero sistémicamente la relación de desigualdad es entre, la balanza está inclinada en lo fáctico en favor del empleador. Entonces, por eso se le da los derechos laborales, por eso el derecho no es neutral, ¿está bien?, en determinadas situaciones. El derecho del consumidor no es neutral, protege al consumidor, no a el proveedor de servicios públicos. En libertad de expresión no es neutral, protege al crítico, no protege al funcionario público. ¿Me siguen hasta acá? Por eso es importante que esto lo tengan muy en cuenta al momento de no comprar fácilmente algunas alocuciones que son muy comunes en el derecho argentino y en los medios, como mis derechos empiezan los derechos del otro. Y la pregunta es, ¿dónde empiezan unos y dónde terminan otros? Porque eso es una verdad tan perogrullada que no quiere decir absolutamente nada. ¿Está bien? El punto es, un piquete. Habrán visto en televisión, bueno, no pueden hacer un corte de calle porque mis derechos o sus derechos terminan donde empiezan los míos, que quiero circular. Bueno, y la gran pregunta es, bueno, ¿y dónde terminan los derechos de uno y dónde empiezan los derechos del otro? Porque con decir eso no me dijeron absolutamente nada. El punto es cuál es el límite entre uno y otro y dónde uno vence a otro, dónde un derecho se impone al otro. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque en las discusiones jurídicas que ustedes estudian, por ejemplo, en esta materia, todos los fallos de la Corte que ustedes en general analizan, en todas esas situaciones en donde el derecho en realidad hace falta y donde los abogados tenemos que trabajar y nos tenemos que lucir y tenemos que poner toda nuestra pasión y nuestra inteligencia y nuestro conocimiento en juego, son cuando los derechos chocan, cuando no hay posibilidad de cumplir los dos derechos en su plenitud. Esas son las situaciones en donde el derecho tiene que tomar partido, y el derecho toma partido. Toma partido a favor de aquel que se expresa, toma partido a favor del trabajador. En general, el derecho entendido como el constitucionalismo y el derecho post-revolución francesa, democrático, en general toma partido por el más débil. ¿Está bien? Entonces, el derecho tiene una toma de partido y no es neutral. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta siempre para el análisis de todas las situaciones que a ustedes les toque vivir. Lo cual no quiere decir, esto que yo les digo no da una respuesta. Uno no sabe simplemente con esto qué debo decidir en cada momento. En el tema de protesta social, en la Argentina está, si quieren, tomado por una situación en particular. ¿Cuál es? ¿Cuál es la situación de protesta social que en la Argentina ocupa la mayor cantidad de espacio, de tiempo? La más obvia. ¿El piquete? El piquete. Bien, los cortes de calle. Los cortes de calle que a todos nos habrán agarrado en algún momento, ¿está bien? Yendo a la facultad, al trabajo, ver a alguien, son la principal manifestación de la protesta social en nuestro país. Después les voy a mandar a través de sus tutores un audio que es muy gracioso en vista del botellero que pasa por mi casa. También creo que les va a gustar. Profesor que manda chistes por WhatsApp. Bien. El piquete. Sobre el piquete se ha dicho mucho, ¿está bien?
Básicamente hay dos grandes visiones respecto de la protesta social en general y el piquete que se ve en los distintos fallos que ustedes tienen en el material. ¿Alguien sabe cuáles son estos dos enfoques o se puede imaginar qué análisis constitucional se puede hacer respecto de este tema? ¿A partir de qué normas? ¿Qué visiones? ¿Alguna idea? La que sea. ¿No? ¿Nada? A mí se me ocurre algo que ¿Sí? está referido con lo que hablábamos un poco antes de que los derechos, a veces hay derechos como que dañan a terceros, que es que viéndolo, veo desde el lado de que, bueno, tenemos el derecho a la protesta y a manifestarnos, el derecho de asociación y el derecho de reunión, todos esos derechos relacionados como para poder manifestar colectivamente en qué estamos de acuerdo o no, en qué estamos en desacuerdo. Pero a la vez, quizás, viéndolo desde el otro lado, lo que hablamos del piquete, ahí sí se daña a un tercero, por ejemplo, en el derecho a la circulación. Bien. Sí, Lola, efectivamente, una cosa que no referí, el derecho a la protesta social, la Constitución no menciona el derecho a la protesta social, ¿está bien? Lo que la Constitución menciona es el derecho a peticionar a las autoridades. El derecho a la protesta social se entiende internacionalmente. El nombre internacional jurídico del derecho a la protesta social es el derecho de reunión, como bien dijo Lola, que se ve que estuvo leyendo y interiorizándose un poco. Por eso, cuando vean, en el material también tienen informes del relator especial sobre derecho de reunión de Naciones Unidas, es el relator, es el funcionario, los relatores son las personas que Naciones Unidas elige para emitir informes y hacer un seguimiento respecto del cumplimiento de los distintos tratados, en particular del PIDES y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en los distintos países, y se designan personas que se llaman relatores para que vayan haciendo informes y vayan evaluando cómo se están cumpliendo los derechos humanos en todos los países. El que se ocupa de protesta social es el relator especial sobre derecho de reunión, y en el material tienen una definición de protesta social dada por Naciones Unidas, que se las voy a leer. Básicamente, lo que dice Naciones Unidas respecto de protesta social y de derecho de reunión, la define como una concurrencia temporal y deliberada en un espacio público o privado con una finalidad concreta que puede adoptar la forma de manifestaciones, encuentros, huelgas, procesiones, campañas o sentadas con el propósito de expresar quejas y aspiraciones o facilitar celebraciones. Este concepto podría incluso abarcar los acontecimientos deportivos, los conciertos y otros eventos similares. Aunque una reunión se define como una ocurrencia temporal, cabría incluir las protestas y sentadas prolongadas y las manifestaciones de tipo ocupación. Eso es lo que dice el relator especial de Naciones Unidas respecto al derecho de reunión, o cómo tratan de definir el derecho de reunión. Ustedes saben que igual Argentina es señera en este tema. Básicamente casi inventamos el derecho de reunión, el derecho a la protesta social. Es un país líder en eso. Algunos están contentos con ello y otros no. ¿Está bien? Es una sociedad muy movilizada, muy politizada. En mi opinión, por suerte, es una de las grandes cosas que tiene la Argentina. Su pueblo, su gente, ustedes. Eso es lo mejor que tenemos. Y bien, Lola dice, da un marco de los derechos en conflicto. Bueno, ¿cómo les parece abordar? Está muy bien lo que dijo Lola. ¿Cómo les parece que se puede abordar ese conflicto? ¿Desde qué agarran la Constitución? ¿Y qué distintos enfoques le podrían dar? Suponiendo las tres corrientes que hemos visto. ¿Qué diría cada corriente respecto de esta situación que planteó Lola? ¿Se entiende mi pregunta o mi planteo? Si estaríamos en clase, yo a Federico le pediría un mate.
Puede ser que, por ejemplo, la corriente más liberalista lo que diría es que como que tiene que ir por arriba la manifestación porque está más ligada a la libertad de expresión y quizás es un derecho que, comparado en la balanza con respecto a la circulación, por ejemplo, es mucho más importante o tiene más relevancia por todo lo que dijimos antes, porque se conecta mucho con otros derechos que son centrales en la Constitución. No sé si sería desde el lado liberal, pero creo que ese sería un punto en algunos de las corrientes. Ok. Sí, Violet, creo que es tu visión es de lo que hay liberales que plantean eso, que son los liberales igualitarios, que son los que inspiran, si querés, esta cátedra, Nino, Gargarella. Un liberal más clásico lo que sí diría es, bueno, vería el conflicto de derechos, vería el conflicto entre derechos y lo analizaría desde ahí, ¿está bien? Un liberal más igualitario o que está entre un republicano y un liberal, haría el tipo de argumentación que estás haciendo vos, que es más propia de un republicano que de un liberal, pero como todo en esta vida hay un montón de matices. Los liberales igualitarios, que a mi entender son los más interesantes de los liberales, están ahí en esa posición. Pero, por ejemplo, un conservador, que es una de las posturas posibles, hace una lectura. Ustedes tienen un fallo que se llama el caso Schifrin, que es un fallo de la Cámara de Casación Penal de la Nación, ahora se llama... ¿Me escuchan o se me entrecortó? Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Nico, perfecto, se cortó. sí, me di cuenta. No, les estaba diciendo, una posible postura que nosotros podríamos tildar de conservadora, de vuelta, yo cuando hablo de conservador, liberal, republicano, no es ni peyorativo ni exclamativo, simplemente es para que nos entendamos. La Cámara de Casación Penal, en la jurisprudencia argentina, una posición que era, si quieren, la mayoritaria hasta hace unos años, era una postura de tipo conservadora. No quiere decir que ahora no esté, pero... y se manifiesta, un buen reflejo de esa postura es el fallo que tienen de la Cámara de Casación Penal de la Nación, hoy Cámara Federal de Casación Federal de la Nación, es el fallo Schifrin. ¿Alguien lo leyó, el caso Schifrin? Agustina hace así con la cabeza. ¿Qué viste, Agus? ¿Schifrin no fue el fallo que vimos a principio del cuatrimestre? No. Muy bien, está muy bien. Hay dos Schifrin. Leopoldo Schifrin, que era un juez federal de La Plata, y Marina Schifrin, que era una docente de Bariloche. Pero los dos son Schifrin. Bueno, este enfoque del caso Schifrin, que es el enfoque más conservador, se funda al analizar la protesta social, ve la protesta social, analiza la problemática desde el artículo 22 de la Constitución. ¿Alguien puede leer el artículo 22 de la Constitución? Yo leí algo de Schifrin en un texto de Gargarella y me acuerdo que el artículo decía como que el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes. Perfecto, muy bien, Lola. Exactamente, el artículo 22 es un artículo propio de la Constitución de 1860, también de 1853, que establece este principio de que el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes. Esto implica una visión de la democracia bastante pobre, ¿está bien? De hecho, la Cámara de Casación, en el caso Schifrin, define la democracia como un sistema en el cual la población vota cada 2 años, ¿está bien? Y en medio gobiernan los representantes. Ninguna, dice la Corte, citando a un constitucionalista argentino que se llama Ekmejian, que es el mismo del fallo de Ekmejian contra Sofovich, Ekmejian sostenía que entre elección y elección gobernaban los representantes, y cualquier manifestación pública durante el interregno, cualquier grupo que adujera la representación de los demás, era una manifestación sediciosa. ¿Está bien?
antidemocráticas. El artículo 22 dice: el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuye a los derechos del pueblo y petición en nombre de éste comete el delito de sedición. Esta concepción de democracia, que es propia de la visión que tenía Alberdi, ¿está bien? Que, ¿se acuerdan que vimos que Alberdi tenía una visión de nulos derechos políticos, nulas libertades políticas en su constitución de transición? Su constitución de transición duró 160 años, ¿está bien o más? No era culpa de Alberdi eso. Su constitución de transición para los primeros 30 años era grandes libertades económicas para que venga el capital internacional y la inmigración, y nulas libertades políticas, porque decía que la población argentina era bruta y primero tenía que educarse, para luego, esto también lo escribió Alberdi, nadie se acordó después, para luego abrir el cauce de la participación democrática y los derechos civiles plenos. Bueno, quedó el artículo 22. Con lo cual, eso es lo que Gargarella llama el principio de desconfianza. ¿Está bien? Un principio de desconfianza ante cualquier tipo de manifestación política de la población por fuera de los canales institucionales reglados y por fuera de la actuación de las autoridades elegidas. ¿Está bien? En principio elegidas democráticamente. Ustedes tengan en cuenta el problema que implica una visión desde el artículo 22, cómo se acrecienta el problema si uno ve cómo fue la historia argentina, en donde la mayoría del tiempo, casi el 50% del tiempo, entre 1930 y 1983, tuvimos gobiernos de facto, ¿está bien? Ni siquiera eran autoridades elegidas por el pueblo. Y durante 18 años de ese periodo, las autoridades elegidas por el pueblo eran elegidas en elecciones donde no podía participar la fuerza mayoritaria, que era el peronismo. ¿Está bien? Todos los gobiernos democráticos, entre comillas, entre el 55 y el 73, no fueron tantos, lamentablemente, el gobierno de Ilía, el gobierno de Frondizi, fueron gobiernos que fueron elegidos en el marco de la proscripción del peronismo. Entonces, digo para que ustedes tengan en cuenta las implicancias de la interpretación que toman. Otra forma de interpretar la Constitución es a partir del artículo 14 de la Constitución, que implica el principio opuesto, y esto es lo rico y lo conflictivo de la Constitución, que está inserto en un principio de confianza en el ciudadano, en los derechos de los habitantes, entre los cuales está el derecho a peticionar a las autoridades, el derecho a la libertad de expresión. ¿Me siguen hasta acá? La Cámara Federal, ahora federal, de Casación Penal en Schifrin, el caso de Schifrin es el siguiente: una maestra participó de una movilización en las afueras de Bariloche, si mal no recuerdo, cortaron una ruta durante los años del 2000, 2001, 2002, ahora no me acuerdo exactamente la fecha. Había un camino alternativo, ¿está bien? Esa ruta comunicaba, creo que con el aeropuerto, fue criminalizada, ya le abrieron una causa por haber participado en esa movilización, y la llevaron a juicio. Fue condenada para que ustedes también tengan una idea de cómo son las cosas, a 3 meses de prisión en suspenso, ¿está bien? A fijar residencia, obviamente, abstenerse de participar en actividades donde se junten más de 10 personas por 2 años, o sea, a participar en movilizaciones, en manifestaciones por 2 años. Esto fue por un corte, acá lo tengo, el 21 de marzo del 1997, en plena crisis, además, por 1 hora y media. ¿Está bien? ¿Cómo lo funda la Cámara de Casación Penal? Diciendo, bueno, no, miren, acá no hay el ejercicio de un derecho, acá hay un acto sedicioso, el artículo 22 es claro,
decía la Cámara de Casación, y usted ya adujo los derechos del pueblo, y esta es una conducta sediciosa. ¿Está bien? Es el caso típico, el arquetípico caso de criminalización de protesta social. Es un buen caso además porque están expuestos los fundamentos reales del temperamento, ¿está bien? Es bastante crudo el fallo. Y al punto tal de que la condena a no participar en manifestaciones durante 2 años. ¿Está bien? Para que ustedes puedan ver hasta qué punto puede llegar esta visión de la democracia. Una democracia muy empobrecida. Eso es lo que planteamos los críticos de esta idea, más allá del fallo concreto. Si uno ve la democracia como un evento esporádico cada 2 años en donde la población vota, entendemos que es una visión de la democracia incorrecta. La democracia se vive todos los días, todo el año. No es un momento de un domingo cada 2 años en donde nosotros elegimos a nuestros representantes. Y esa visión empobrecida de la democracia podía tener un plafón constitucional pre-94, pero post-reforma del 94 es una interpretación, un entendimiento de la democracia que no se lleva bien con el texto de la Constitución. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la Constitución post-94 estableció formas de democracia semidirecta, consulta popular, ¿está bien? Iniciativas populares, y robusteció todo el sistema de protección de derechos humanos a través de la incorporación del 75, inciso 22. Ahora voy. Con lo cual, y todos los tratados de derechos humanos garantizan expresamente el derecho a la manifestación, ¿está bien? Y el derecho a la protesta social. Con lo cual, este entendimiento de la democracia que tenía la Cámara de Casación Penal en el 97, no, en el 2001 creo que el 97 fue el hecho, entendemos que no se corresponde, además de que es incorrecto, de que trae efectos no deseados, eso es discutible, no tiene un fundamento literal en la Constitución, que quizás podía llegar a tenerlo antes del 94. A la pregunta de Federico, los abogados de Schifrin apelaron a la Corte. El abogado de Schifrin era un abogado, una muy buena persona, llamada Darío Duch, que falleció este año de un cáncer, a principios de año, en enero. Se apeló a la Corte, y la Corte nunca entendió en el caso. Lo dejó prescribir, y una vez que prescribió, rechazó el recurso extraordinario, porque consideró que era abstracto, porque había caído por prescripción la causa. ¿Está bien? Ese es el tipo de intervención que a veces tienen los tribunales, que pretenden quizás tener una resolución en el caso concreto, pero no quieren comprometerse con definiciones expresas en un fallo, ¿está bien? Como hubiera sido el fallo Schifrin, que hubiera sido una muy buena oportunidad para que la Corte sentara un precedente en el tema. Después es discutible si es bueno o no que no haya generado un precedente, porque después cuando genera un precedente la Corte también te tenés que amacar con el precedente, con lo cual puede verse positivamente o negativamente el precedente, pero sí es muy llamativo que no lo haya, después de más de 20 años, o más de 30 años de protestas sociales cada vez más reiteradas, que no haya un precedente claro sobre protesta social por parte de la Corte. Vamos a hacer un break de 5 minutos, ¿está bien? Y volvemos. 5 minutos, vayan al baño, tomen agua y arrancamos de vuelta.